Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal, esa es mi invitación. De esta manera usted nos va a estar apoyando, acompañando y haciendo que esta palabra de Dios se difunda a través de las redes sociales. Nuestro canal, Marcelo González Chandía. Y el tema de hoy va a ser preciosísimo, así que prepárese. Es un tema que renueva nuestras fuerzas, es 100% bíblico, doctrinal. Así que una vez más le doy la bienvenida. Gracias por elegir nuestro canal de YouTube. Gracias por suscribirse, gracias por compartirlo. Gracias por difundir nuestros mensajes que usted va a encontrar en nuestro canal. Mensajes de evangelismo, de vida cristiana, escatología, apología. Temas que realmente traen a la vida de todo aquel que vea nuestro canal mucha edificación. Conocimiento también de la palabra de nuestro Dios. Así que una vez más, gracias por preferir nuestro canal, bienvenidos y recuerde, suscríbase y comparta también de este tema con sus amigos. Voy a leer este pasaje maravilloso de el apóstol Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, capítulo 4, verso 14 al 16. Permítanme, por favor, lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, ahí estamos con esta palabra de Dios. Maravilloso. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Se lo digo de inmediato. La unidad y estructura de la iglesia. Esto es un tema que nosotros hemos dado en conferencias, hemos dado a líderes, a pastores, a gente que tiene un liderazgo. Son temas que yo comparto mucho más ampliamente con las congregaciones. Lo dimos hace muy poco, este año 2020, en Concepción, justamente en una institución, denominación que nos invitaron para poder dar dos temas para pastores, para evangelistas y encargados de obra. Y este fue el primer tema que nosotros dimos, que se llama la unidad y estructura de la iglesia. Siempre se habla de que Dios diseñó una iglesia, y es verdad. Dios le dio un diseño, Dios le dio una forma. Y cuando nosotros alteramos esa forma, naturalmente que vamos a alterar por consecuencia todo lo que viene. Y la salvación, naturalmente que ante esa situación está en bastante riesgo de perder o de perderse. El apóstol Pablo comienza hablándole a los hermanos de Efeso acerca del riesgo que corren ellos de ser engañados por predicadores que con astucia y con artimañas van llevando a la iglesia a errores doctrinales. Pero lo que yo quiero quedarme con este tema es lo que viene después, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia cómo está formada esta iglesia, cómo el Señor le ha dado una forma y un diseño para que ellos no se equivoquen. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, todos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ya tenemos ya la primera parte, ¿ves? Ya tiene esta forma. Esta iglesia tiene una dirección, tiene una cabeza que la guía, que la dirige, ¿no? Este asunto no es al lote. Esto es Cristo, y lo enfatiza nuevamente y pone de quién se trata. No es de un determinada persona ni apóstol, sino que Cristo mismo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo bien en armonía y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, aquí el apóstol Pablo plantea todo lo que puede ser un cuerpo verdaderamente
humano, por decir así. Lo compara con su cuerpo, con mi cuerpo en crecimiento, las coyunturas, los músculos, cada una de nuestra propia parte de nuestros organismos y nuestros miembros que van creciendo en armonía, en comunión el uno con el otro. Entonces vemos nosotros que hay un diseño, hay un plan de Dios que está todo bien concertado, bien planificado. La casa del Señor está bien diseñada, y de eso queremos nosotros hoy día compartir con ustedes. Es importante que sepamos esto, es importante que entendamos que la casa del Señor no es al lote, y que el problema está muchas veces en quiénes somos nosotros, los que lo administramos, los que enseñamos, y cada uno tira para allá, y el otro enseña una cosa, el otro la niega de acá, el otro le pone más de su cuenta, y al final de todo, la casa del Señor termina siendo menos lo que el Señor ha dispuesto. Por eso yo quiero esta tarde hablar de la unidad o estructura de unidad, que se llama la unidad y estructura de la iglesia. Así le hemos llamado, la unidad, ¿no? Y estructura de la iglesia. Una estructura es algo que se construye. La estructura, ¿no es cierto?, puede ser de diferentes materiales, pero cuando uno habla de levantar una estructura, está hablando entonces de un trabajo, de un esfuerzo, de un plan, donde se emplean los elementos que tengan que emplearse para realmente llegar a levantar, ¿no es cierto?, esa figura, esa estructura. En este caso, pongámosle nosotros una casa. Entonces, la casa requiere de una estructura sólida. Una casa que pueda tener una muy buena estructura va a poder soportar los vientos, va a poder soportar las lluvias, los temporales, los inviernos fríos, las altas temperaturas en verano, el paso de los años, porque está muy bien hecha, está con una muy buena estructura, está con muy buenos materiales que permiten, por supuesto, que esa casa pueda permanecer por mucho tiempo. Cuando el material no es bueno, naturalmente que las estructuras van a ceder, van a caer, se van rápidamente a desgastar y van a irse desmoronando, porque el material no es bueno. Entonces la estructura de alguna forma va cediendo, las murallas, los muros, el techo, las vigas, las columnas. Entonces, adiós estructura. Entonces, para conformar una estructura se necesitan algunos importantes elementos. No solamente la estructura depende de un solo elemento, depende de varios elementos que se conjugan, que se unen entre sí, como dice el apóstol Pablo, ayudándose mutuamente unos con otros para poder llegar, ¿no es cierto?, a conformar esa sólida estructura. Por eso esta tarde vamos a ver eso. La primera estructura de unidad que yo quiero presentarle a ustedes en esta tarde, o en este día, perdón, porque me puede estar viendo usted en la noche o en la mañana. Así que la primera estructura de unidad, yo le he puesto los ministerios de autoridad. O sea, para poder conformar este diseño y esta forma que Dios le ha dado a la iglesia, yo he puesto como una estructura de unidad que permite el crecimiento de ella, el desarrollo de ella, con los ministerios de autoridad. Dios le da a la iglesia ministerio. Primero, la Biblia dice, Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 ministerios de autoridad. Yo tengo un tema que está pendiente, que lo he convertido en un círculo más pequeño, sobre el tema del apostolado. Pero esta vez lo voy a dejar solamente sin mayor comentario. Pero yo me voy a referir a estos 5 ministerios de autoridad. El Señor constituyó. Lo que el Señor hace, ninguna persona después lo puede venir a deshacer. Vaya pensando en eso. Estamos en el tiempo de la iglesia, y en pleno tiempo de la iglesia el apóstol Pablo está escribiendo acerca de estos 5 ministerios que el Señor constituyó. Y estos 5 ministerios son los que hacen y permiten que esta estructura que es la iglesia, esta forma, este diseño, vaya creciendo, vaya desarrollándose y vaya sosteniéndose en el tiempo. Porque hay algo muy importante que dice el apóstol Pablo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y mire lo que dice aquí, para la edificación
edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios no están para destruir esta forma, este diseño. No están para echar abajo y arruinar los planes de Dios. Estos ministerios que el Señor constituyó están para colaborar, están para ayudar, están para sostener, están para asistir. Y que cada día, ¿no es cierto?, estos ministerios puedan ser usados grandemente por el Espíritu Santo en bien de las almas, en bien de la grey, en bien de las ovejas, en bien de todas las personas que quieren y desean, ¿no es cierto?, alcanzar su salvación. Los ministerios tienen que proveer para la iglesia una palabra de enseñanza y nutrir al pueblo de Dios, cada uno de ellos cumpliendo con su tarea. Por lo tanto, el Señor estableció, que significa que constituyó, que fundó, que puso, ¿no es cierto?, las bases para poder entonces levantar estos ministerios de autoridad para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos entonces en los ministerios de autoridad, cómo aparecen, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 6, versos 1 al 7, aparecen los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. También tenemos citas bíblicas donde aparece, ¿no es cierto?, la tarea del diaconado. Fíjese que estos ministerios de autoridad van dando pie para que aparezcan otro tipo de servicio, otro tipo de labores. La Biblia nos habla que cuando estaban los apóstoles en la iglesia en Jerusalén, fue necesario el apartar varones llenos de fe, de gracia de Dios, con sabiduría, para constituirlos como diáconos. O sea, las necesidades que tenía la iglesia no las podían solventar ni responder los apóstoles con toda la plenitud. Entonces fue necesario que estos ministerios apostólicos levantaran diáconos para poder también colaborar en la atención de la iglesia. Y aparece, hermanos, la tarea de los diáconos. No es un ministerio de autoridad el diaconado, pero es una labor que aparece en el tiempo de la iglesia y aparece justamente a la sombra de los ministerios de autoridad. Tenemos también profetas, dice, en Hechos capítulo 11, versos 27 y 28. Me gusta mucho Hechos capítulo 13, verso 1, donde la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Fíjense cómo va trabajando los ministerios, cómo va trabajando el Señor, cómo se va moviendo la iglesia de Cristo, cómo estos ministerios van funcionando. Leemos también en Hechos capítulo 11, verso 30, que también Dios había levantado ancianos o presbíteros también conocidos en algunos lugares, o pastores también. En Hechos capítulo 11, verso 30, ve labores pastorales, labores de ancianos, labores de presbíteros. Y luego tenemos también en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, donde el apóstol le habla a Timoteo acerca de los obispos, ¿no? Acerca de los obispos. Entonces tenemos obispos, supervisores, tenemos profetas, maestros, tenemos evangelistas, tenemos diáconos, ancianos, pastores. Todo esto gracias a estos ministerios de autoridad que son también parte de la estructura de unidad, que son parte del diseño de Dios, que son parte de esta área donde la estructura se va desarrollando, va creciendo, va avanzando en el tiempo, se le va dando una forma y si es sólida mejor. Entonces tenemos la primera unidad o estructura de unidad. Tenemos la primera estructura de unidad en esta hora, que son los ministerios de autoridad. Usted anote, primera estructura de unidad, los ministerios de autoridad. Bueno, después tenemos, hermanos amados, la segunda estructura de unidad que le va dando forma y crecimiento a la iglesia. Pero yo quiero citar algo también antes que se me vaya yendo, porque tengo también, me parece acá, si no me equivoco, Efesios capítulo 2, verso 20, fíjese lo que dice el Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuche, en quien todo el edificio, estamos hablando de la iglesia, bien coordinado, bien diseñado, bien preparado, bien distribuido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. No somos piedras vivas nosotros, somos parte de la estructura, somos parte del diseño.
Así que por lo tanto damos gracias a Dios por eso. Fíjese que la palabra del Señor nos vuelve a recalcar el plan de Dios, el deseo de Cristo, el deseo de nuestro Señor de que su iglesia vaya edificándose en estas estructuras de unidades, dándole forma y solidez. Y estamos hablando entonces acerca de los dones del Espíritu Santo. Segunda estructura de unidad. Anoten los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, del capítulo 12, del verso 7 al 11, tenemos nosotros la revelación cómo el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia de Cristo los dones, estos maravillosos dones que son los que edifican también a la iglesia del Señor, la engalanan, ¿no?, de una forma maravillosa, preciosa. Pero vamos a mencionar entonces los dones, no los voy a desarrollar, sino que vamos a irlos mencionando. Los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, género de lengua, interpretación de lengua. Ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo a la iglesia le entrega estos maravillosos dones, ¿no?, que son palabra de sabiduría y de ciencia, que están dentro del grupo de revelaciones. Luego tenemos fe, dones de sanidad, operación de milagro, profecías, están dentro del grupo, ¿no es cierto?, de poder, en este caso, de poder, fe, dones de sanidad, operación de milagros, manifestaciones o expresiones. Tenemos entonces, sí, podríamos incluir también profecía, discernimiento de espíritu, género de lengua, interpretación de lengua. Ahí conocemos nosotros, hermanos amados, por sobre todas las cosas, los dones del Espíritu Santo, más allá de la separación que yo le estoy dando, es entender y saber y aceptar y recibir por fe que el Espíritu Santo del Señor colabora, ayuda, derramando sus dones sobre la vida de la iglesia. Y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, como Él desea. A unos más, a otros menos, pero es el Espíritu Santo quien dentro de la iglesia reparte estos maravillosos dones, que son la segunda estructura de unidad. Tenemos la primera, que son los ministerios de autoridad, y la segunda, que son los dones del Espíritu Santo. Ambas estructuras de unidades van permitiendo el desarrollo de la iglesia, el crecimiento del cuerpo de Cristo, la edificación de los santos. Ahora vamos con el tercer estructura de unidad. Y esta me va a salir un poquito más larga la explicación, porque voy a citar varios textos bíblicos, que es recibir la palabra de Dios. O sea, los ministerios de autoridad como primera estructura de unidad y los dones del Espíritu Santo como segunda estructura de unidad no pueden estar lejos de lo que es la palabra revelada del Señor. Dios le ha dado a la iglesia su palabra, y esta bendita y santa palabra la iglesia la posee como un tesoro y debe cuidarla, porque es esta, la palabra de Dios, en la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es la palabra del Señor la que nos exhorta, nos reprende, nos enseña, nos instruye, nos alimenta en nuestra vida espiritual. Necesitamos esta tercera estructura de unidad. Y no se preocupe, porque usted podría decir, pastor, pero esta debería ser la primera. Es que mi preocupación no es si es primera o segunda. Tanto la primera que yo di, la segunda que cité y lo que es la tercera, la estructura de unidad, que es la palabra, son importantes. Todas se necesitan, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, creciendo en unidad una con otra, ayudándose mutuamente, cada uno de estas partes que son parte del organismo. Dice la palabra del Señor, y voy a leer un pasaje acá, que lo tengo en Colosenses, permítame, Colosenses capítulo 2, que es verso 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, y dice, escuche bien, y uniéndose por las coyunturas, y ligamentos, vea, crece con el conocimiento que da Dios. O sea, la palabra del Señor es la que permite que la gente y el cuerpo de Cristo se vaya nutriendo, alimentándose, fortaleciendo, tomando fuerza, proteínas, vitaminas, la palabra del Señor, uniéndose por las coyunturas,
La unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos, de los creyentes y en Cristo. Y ligamento, dice, crece en el crecimiento que da Dios. El crecimiento que da Dios. Una iglesia que no crece, un cristiano que no crece, es porque quizás no está dentro del diseño o no ha querido estar dentro del diseño de la forma que Dios le da a la iglesia. Necesitamos los ministerios de autoridad. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra del Señor. ¿Sabe usted que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay más de 3.800 expresiones que dicen: así ha dicho Jehová? Palabra del Señor, ¿no? O Dios dijo, o así ha dicho Jehová, escrito está. La palabra de Dios vino a mí. O sea, estas expresiones se repiten más aproximadamente de 3.800 veces, que no deja la menor duda alguna que la palabra que tenemos es palabra del Señor, es palabra de Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? El Señor Jesucristo le dice en Juan capítulo 17, verso 14a, yo les he dado tu palabra. Qué maravilloso el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan también capítulo 17, verso 17. Otra palabra del Señor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles en Hechos 4, verso 20, dando testimonio a través de la palabra del Señor, las cosas y las maravillas que hace el Señor. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, grita Pablo en un momento dado en 1 Corintios 9, verso 16. Por lo demás, hermano, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor, dice, corra y sea glorificada. Es lo que hace usted. Ora por nosotros y hace que esta palabra corra por otros lugares para que el Señor sea glorificado y su palabra bendita llegue al corazón de muchas personas. Dice también en otro momento el Señor a través del apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Entonces en un momento dado Pedro le responde al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, la palabra del Señor como tercera estructura de unidad es la que va colaborando, es la que va dando pie, es la que va guiando, es la que va nutriendo todos los ligamentos, todos, ¿no es cierto?, los tendones, los músculos, los huesos de este cuerpo que es la iglesia. Este es el alimento por excelencia. La palabra del Señor es el alimento por excelencia, lleno de vitaminas, lleno, hermanos, de frescura para el cuerpo. Entonces, alabo a Dios por eso. Yo quiero que usted, en este momento que está junto a nosotros, estime en gran manera lo que le estamos a usted entregando, revelando, enseñando de esta manera tan sencilla probablemente, que es tan fácil de comprender esto. No hablamos en misterio. La unidad que la iglesia tiene, las estructuras de unidad que la iglesia posee, son las que hacen posible que la iglesia del Señor vaya creciendo, vaya desarrollándose y vaya avanzando en el tiempo y vaya sosteniéndose ante la adversidad, ante los ataques de todo tipo de sistemas frontales, por decirlo de esa manera, o por decirlo entonces espiritualmente, pudiendo resistir los ataques del diablo, de doctrinas de demonio. Entonces, cuando nosotros sacamos una estructura de unidad o la manipulamos, entonces vamos a ir poco a poco perdiendo la confianza de que estamos en un lugar donde podemos ser salvos. Tarde o temprano vamos a ver lamentablemente las consecuencias espirituales en mi vida, en su vida, en la iglesia, en mis hermanos, cuando comenzamos que esta estructura de unidad a hacer de poco a poco, menguándolas, sacándolas, no dándole la importancia que ellas tienen. Son fundamentales para que la iglesia vaya creciendo. Cuando nosotros hurgueteamos en los ministerios y andamos ungiendo a quien se nos ocurre, no hemos entendido lo que realmente es un ministerio de autoridad. Cuando nosotros los dones del Espíritu Santo los negociamos, los vendemos, los mal empleamos, los mal utilizamos,
Y hacemos que la gente, ¿no es cierto?, ande zapateando dentro de la iglesia y agarrando a uno del pelo, de la oreja. Y al final tenemos como 20 personas en el altar, con 20, 25 profetas dando vuelta por todos lados, menoscabando el tiempo de la palabra, menoscabando el tiempo de la exhortación, de la reprensión que viene incluso por la misma palabra del Señor. Reprensión, exhortación, entonces enseñanza. Cuando la palabra del Señor entonces en una iglesia está muy mal empleada, muy mal administrada. Cuando no le damos el tiempo real a la palabra del Señor. Cuando no nos preparamos para recibir y oír lo que Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Entonces vamos viendo que esta casa no va a ser sólida en el tiempo. Va a ser una casa, como muchas veces, ¿no?, de un bajo costo. Y tarde o temprano vamos a ver nosotros por qué vale tan barata la casa. Necesitamos cuidar estas unidades de estructura, porque son las que hacen que la casa del Señor, la iglesia de Cristo, sea solvente en el tiempo. Si no, estamos mal. Bueno, mis queridos amigos, siga junto a nosotros. Como ven, tenemos temas para enseñar de todo tipo. Hoy día hemos traído un tema que es para líderes, para encargados de obra, para todos los hermanos. Y vea usted también cómo está su casa, cómo está mi casa, cómo estamos nosotros. ¿Podremos soportar lo que viene? ¿Podremos soportar toda esta apostasía, toda esta mundanalidad en la que la iglesia ha caído? En que muchos ministros han caído, han tergiversado los ministerios de autoridad, lo han manipulado humanamente, han manipulado los dones. Y muchas veces la gente zapatea y habla y profetiza y no cambia su vida, no transforma su corazón, siguen siendo las mismas personas mundanas y pecaminosas. La palabra del Señor la malinterpretan, diciendo cosas que Dios no ha dicho para tratar de ganar dinero a costa de los ingenuos. Hermanos y amigos, es muy peligroso lo que se está haciendo. La casa no va a resistir. Pero quienes hemos podido entender esto, sabemos y entendemos y comprendemos que si cuidamos estas unidades o estas estructuras de unidades, nuestra casa va a permanecer. Nuestra salvación está garantizada en esto. Por lo tanto, esperamos en el Señor Jesucristo que el Señor y su Espíritu Santo a usted lo ayude, a mí me ayude, y podamos cuidar esta casita, esta iglesia, que Dios le ha dado una forma, le ha dado un diseño, le ha dado una estructura doctrinal, espiritual. Bendiciones para ustedes. Recuerden, comparta de nuestro canal de YouTube, comparte este mensaje con sus amigos y hermanos y va a estarnos colaborando enormemente y apoyándonos en este gran esfuerzo de poder seguir predicando la sana doctrina.